Romanos 4:13 en adelante dice así la palabra del Señor. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, repito, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Preciosa es tu palabra, Señor. Maravillosa es tu palabra, difícil de entender. Por eso necesitamos que ilumines nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu, y aquellos que todavía no se les reveló la gloria del Evangelio de Cristo, te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que ellos, si es tu voluntad, si así está en tu soberana voluntad, también hoy puedan ver la gloria de tu Hijo, Señor. Padre, en este momento, en este tiempo, te rogamos que nos ayudes a entender tu palabra, que tu palabra, Señor, sea predicada. Te ruego tu asistencia, Señor, para mi persona, para que por medio de esta exposición, esta predicación, tu nombre sea glorificado. Señor, rogamos la asistencia de tu Espíritu. Padre, te agradecemos y te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en este capítulo el apóstol Pablo va a lidiar, como en la mayoría de los capítulos que viene, y los otros apóstoles en las otras cartas, les toca lidiar, y a nosotros también nos toca lidiar con algo que es muy propio de las personas, ¿no? Es cuando un pensamiento está arraigado, cimentado, cuando es una cerrazón, está duro, como más duro que el concreto, una idea. El pensamiento es arraigado en la mente de algunos cristianos y de aquellos cristianos de la iglesia de Roma, era entender los designios de Dios, la voluntad de Dios. Y a veces nosotros, hermanos, tenemos problemas cuando queremos entender lo que dice la Escritura, los designios de Dios, de acuerdo a nuestra lógica. Ahí es cuando chocamos con esa roca. Nosotros vimos la semana pasada en los versículos anteriores que dice Dios justifica al impío. Tremenda contradicción usando la lógica, ¿no? Si uno pregunta en las calles ¿dónde van los malos? Y dicen al infierno, los buenos al cielo. El problema es que no hay ninguno bueno, ¿sí? Pero dice que Dios justifica al impío. Es tan difícil de aceptar la gracia que Pablo tuvo que recordarles a Abraham, tuvo que recordarles a David, personajes muy conocidos para ellos, para la audiencia original, pero para nosotros también, para hacer entender que Dios justificó a un incircunciso, podríamos decir a un gentil como Abraham. Si le decíamos eso en la sinagoga nos apedreaban. Pero Pablo le dice por medio de la carta, Abraham fue justificado antes de tener la señal de la circuncisión, la señal del pacto. Así que mis hermanos, ciña el lomo de su entendimiento, pídale ayuda al Señor para que nosotros seamos entendidos de acuerdo a la Escritura y no a nuestra lógica, el por qué y cuál es el propósito de la ley. Leamos otra vez el versículo 13 y 14. Dice, porque no, y yo le puse bien grande el no, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No por la ley, sí por la justicia de la fe. 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Ahí está como la conclusión del
del versículo 13. Versículo 15, otra vez, otro argumento. Pues la ley produce ira, dice Pablo, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Hasta allí nomás. Si nosotros tomamos este texto, estos 3 versículos sin el contexto, podemos decir como la pregunta que hizo el apóstol Pablo, esa pregunta retórica del capítulo 3, versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley, entonces la ley no sirve absolutamente para nada si por la ley no recibimos la promesa, la ley trae ira, produce ira. Entonces, algo sucede. Ese conflicto tenían los cristianos de la iglesia de Roma y ese conflicto tienen actualmente muchos cristianos. Luego, por la fe invalidamos la ley y Pablo dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Menos entendemos ahora. Con ese problema, el apóstol Pablo está lidiando con la iglesia de Roma y con ese problema, ese pensamiento arraigado, es decir, la ley sirve para estar en una relación directa con Dios. El pensamiento errado y que estaba arraigado, cimentado, puse yo para usar más adjetivo y quede muy claro que todos nosotros tenemos. Eso también, ese pensamiento está en los legalistas también. Es creer que por medio de la ley, que la ley es el medio para relacionarnos directamente por Dios. ¿Qué quiero decir? Que si yo abro la Biblia, la leo y digo, yo tengo que hacer esto. Yo tengo que hacer esto. Y usted me dice, ¿está bien? No, no está bien. Parece que está bien, pero no está bien. Ellos tomaban la ley que Dios le había dado a Moisés y decían, nosotros tenemos que obedecerla, de esa manera vamos a estar en una directa, estrecha relación con Dios. Eso nunca ocurrió. No es que la ley queda anulada, sino que por eso ahí está el mal entendimiento. La ley no queda anulada. No desechen la ley, dice el apóstol Pablo, sino que la ley no es el medio para acercarnos a Dios. La ley no es el medio para acercarnos a Dios. Abraham no recibió la promesa por su obediencia perfecta a la ley de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en versículo 13. Porque Abraham no la recibió, la ley, para eso. Es más, Abraham no recibió ninguna ley. El que recibió la ley fue Moisés. La falta de entendimiento del propósito de la ley es algo fundamental, es algo crucial, es algo muy importante que como cristianos debemos tener un correcto entendimiento para qué y cuál es el propósito de la ley de Dios. Porque si no lo entendemos podemos confundirnos y pensar que como aquellos judíos cristianos de la iglesia de los romanos, que la ley fue dada con el objetivo, con el propósito de que sea el medio por el cual el hombre pudiese tener una relación directa con Dios. Es el medio directo para llegar a Dios, la ley. Por lo cual es imposible, podemos hacer una afirmación, es imposible que cualquier ser humano, por medio de la ley, directamente pueda llegar a Dios. ¿Por qué podemos estar seguros de afirmar que es imposible que una persona que diga, yo voy a leer la Biblia, me la voy a estudiar de memoria en este tiempo, voy a obedecerla y con esa obediencia, con ese esfuerzo, Dios me tiene que bendecir? Está en una situación totalmente incorrecta. ¿Por qué? Porque estamos olvidando algo, esa persona no conoce la naturaleza depravada, ¿escuchó bien? La naturaleza depravada, caída, pecaminosa de todos los hombres, de todos los seres humanos. Entonces es imposible. El objetivo de la ley de Dios no es el medio por el cual podamos relacionarnos con Dios, que quede claro eso. Eso es lo que Pablo intentó hacer. Es por eso que trae el ejemplo de Abraham. Abraham no fue justificado por obedecer la ley, sino por medio de la fe. Y por eso el legado que recibimos nosotros de la doctrina reformada, que es la doctrina bíblica de la ley de Dios. Yo le voy a leer 3 puntos de Calvino. Estos 3 puntos de Calvino
muestran el objetivo, por qué, cuál es el propósito que Dios le dio primero la ley a Moisés. Nosotros también recibimos en cierta forma la ley, pero ¿cuál es el propósito de la ley? El mal entendimiento en los judíos cristianos produjo un tropiezo. Primero, número 1, servirle al creyente como espejo. Dice Calvino, para que podamos entender en la condición miserable en la que nos encontramos. Yo miro la ley y digo, es imposible que yo pueda vivir esto. Jesús dijo, cuando vino, yo no vine a quitar la ley. Ustedes dicen que un adúltero es aquel que estuvo con otra mujer que no sea su esposa. Yo digo, aquel que en su corazón ya codició a otra mujer, ya se convierte en adúltero. Ustedes dicen que es homicida alguien que mata a otra persona. Yo digo, aquel que aborrece a su hermano también es un homicida. Entonces Jesús lo entendían ellos. O sea, el no entendimiento de la ley, dice Calvino, la ley es como un espejo donde nosotros observamos nuestra incapacidad de poder cumplirla perfectamente. Perfectamente, porque la ley no se la debe cumplir a medias, sino perfectamente. La ley da a conocer a cada uno sus propias justicias. Mejor dicho, sus propias injusticias. Sabemos que la justicia nuestra es como trapo de inmundicia. La ley muestra nuestras propias injusticias, le da la certeza. La ley, el espejo ese de la ley nos da la convicción. La ley condena al hombre, por eso dice Pablo, la ley produce ira, condena al hombre. La ley, al señalarnos la voluntad de Dios, dice la ley, esto es lo que tienes que hacer, y también muestra nuestra incapacidad. Nos muestra que somos pecadores, transgresores de la ley de Dios. Ese es el propósito, el número 1. La ley es como un espejo. La ley permite al hombre, dice Calvino, verse tal como es realmente. Mira, cuando predicamos el Evangelio, nosotros decimos, vamos y nos acercamos a alguien y usted cree que se va a ir al cielo, y alguno dice, sí, porque yo no hice mal a nadie, se ve bueno. Pero cuando le recordamos solamente algunos de los 10 mandamientos, está totalmente desaprobado. En un instante podemos demostrar a esa persona que es un pecador, que la ira de Dios está sobre él. La ley permite al hombre verse, dice Calvino, tal como es realmente. En ese espejo nos vemos realmente tal cual somos, no como yo creo, sino como Dios me ve a mí, que es la única verdad. Ese espejo nos muestra, cuando nos miramos, es como cuando nosotros tomamos un espejo y miramos y vemos, por lo menos, no sé si es Calvino, yo también coincido con él, vemos todos nuestros defectos. Yo que me veía bien. Número 2, nos muestra la ley, el propósito de la ley, nos muestra en la condenación en la que nos encontramos por nuestra naturaleza pecaminosa, caída. Muestra nuestra condición. La condición es que todo ser humano sin Cristo, sin haber sido alcanzado por la misericordia de Él, está bajo la ira de Dios. La ley muestra la necesidad, nuestra necesidad de un Salvador, porque estamos en una condición miserable delante de Dios, dice Calvino. O sea, la ley, ese es el propósito. Necesito, porque es imposible que yo pueda obedecer perfectamente la ley de Dios. Por eso dice en Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos estamos y todos están destituidos de la gloria de Dios, todos destituidos, ni uno. La ley nos da a entender la necesidad de un Salvador. La ley nos conduce a Cristo para que nos aferremos a Él con todo nuestro ser. Por supuesto que la persona que toma noción de esta realidad es porque fue alumbrado primeramente por el Señor. El Señor le dio vida para poder entender que su condición sin Cristo es totalmente de perdición. Y número 3, dice, citando los 3 puntos de Calvino, la ley es nuestra guía. Ya unidos a Cristo, regenerados, dotados de su Espíritu, ya salvados por Él, ya parte de su iglesia, parte de su reino,
La ley se convierte en nuestra guía. La ley se convierte en lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, en este camino de la santidad. Pero si no entendemos el objetivo de la ley, como creyente de este tiempo, estos 3 puntos del propósito de la ley, estamos en un grave peligro, Ese peligro es el legalismo, es tremendamente, es un peligro que a veces no tenemos que minimizar el legalismo. ¿Sabe por qué? Porque anulamos la obra de Cristo. Pensamos, yo puedo acercarme a Dios, yo puedo. Esa doctrina del legalismo es diseñada por Satanás en el infierno y se infiltró en las iglesias. Que la ley es el medio como para agradarle a Dios, porque si entendemos el objetivo de la ley, entonces será de bendición y no será de maldición. Fíjense que a veces nosotros pensamos que el no mantener un orden es una falta de entendimiento. Si yo no entiendo que primero que para vivir de acuerdo a la ley tengo que ser regenerados por Jesucristo, por la obra del Espíritu de Cristo, salvados por Cristo, haber sido predestinados por el Padre en la eternidad. Pero yo quiero, aparte de Cristo, y creer que por medio de la ley y solamente por la ley, puedo tener una relación correcta con Dios, estoy totalmente equivocado y cometiendo un gravísimo pecado, una gravísima blasfemia. Fíjense en Romanos, en capítulo 7, vamos a un ratito a ver, adelantarnos en el tiempo, Romanos 7, 10, que es lo que dice el apóstol Pablo para afirmar estos 3 puntos que acabo de exponerle, que son de Juan Calvino. Romanos, aquí el apóstol Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó, ¿para qué? Para muerte. ¿Por qué? Porque Pablo como judío decía, yo tengo que cumplir la ley, y estaba persiguiendo a los cristianos. Es un mandamiento para vida, pero por nuestra naturaleza pecaminosa no podemos obedecer la ley. Necesitamos a Cristo. Necesitamos que Él nos salve. Cuando Pablo estaba alejado de Cristo y como judío pensaba que la ley era el medio de agradarle a Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿ocurrirá ese pensamiento? ¿Tendremos ese pensamiento en nuestra iglesia en este tiempo? ¿Todavía pensamos que por medio de la ley podemos agradarle a Dios? Ya vimos que la ley no hay que desecharla, sino que ahora es nuestra guía, es lámpara a nuestros pies, iluminado por el Espíritu Santo, dotado del Espíritu de Cristo. Apartado de Cristo nada podemos hacer, dijo el Señor Jesús. Una relación con Dios basada en nuestro propio esfuerzo, en obedecer la ley y apartado totalmente de la gracia salvadora, eso se llama legalismo. Voy a repetir el concepto. Una relación, pensar que podemos tener una relación con Dios fundamentado en el esfuerzo propio, del esfuerzo humano para obedecer la ley y apartado totalmente de la gracia salvadora, eso es legalismo. Eso es doctrinas de demonio, una doctrina de demonio. Esforzarnos para agradarle a Dios. Por eso Pablo, si marca, el versículo que estamos viendo, el pasaje es Romanos 4, y me acompaña a Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Pablo le da un consejo a su hijo en la fe, a Timoteo. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 21, dice así, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Qué diferente, ¿no? Decir y no olvidar que si nosotros podemos hoy esforzarnos, no en nuestras fuerzas, sino es en la gracia, es acudir a aquel trono de la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese es el consejo que Timoteo recibía de Pablo. En la iglesia, no solamente le tocó a Pablo lidiar con este pensamiento legalista de que pensar que el hombre por medio y directamente por medio de la ley, que la ley es el medio como para relacionarme con Dios, no es nuevo, ni dejó de serlo, porque la iglesia
en el año 400, la historia de la iglesia, pues la iglesia tiene más de 2000 años, no nació ayer. Un monje llamado Pelagio fue declarado hereje por el mismo Agustín de Hipona, por la iglesia, por decir lo siguiente. Escuche lo que decía Pelagio. Dios manda porque el hombre tiene capacidad de obedecer. Él sacaba esta conclusión lógica, por eso digo, no tenemos que usar la lógica. Si Dios ordena, es porque el hombre está capacitado para obedecer. Así decía Pelagio, y fue declarado hereje. Es un pensamiento lógico, pero no bíblico, porque no está tomando en cuenta la condición. Somos pecadores. No podemos nosotros sujetarnos a una ley. El mismo Señor Jesucristo. No quieren oír ni pueden. En cambio, fíjese lo que dice Agustín de Hipona. Agustín de Hipona oraba así. Señor, danos lo que pides y pídenos lo que quieras. Señor, dame de tu gracia y pedime lo que quieras. Esta frase de Agustín resume la incapacidad humana y la necesidad de la gracia de Dios. Voy a repetir la frase de Agustín. Señor, danos lo que pides y pídenos lo que quieras. Vayamos a Gálatas, mis hermanos, por favor. Gálatas 2:21. Estamos viendo que lo que dijo en los 3 puntos de Calvino, ahora qué es lo que dice la Escritura. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, decía Pablo a los Gálatas, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La paráfrasis de este texto es, necesito la gracia de Dios, porque si fuera por mi obediencia a la ley, soy desaprobado por Dios. Entonces, en vano murió Cristo. Si yo puedo obedecer la ley, entonces ¿para qué Dios envió a su Hijo? Esta verdad fue resistida desde el inicio de la iglesia y continúa hasta la actualidad. Fíjese lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos, por eso decía yo al comienzo que Pablo tuvo que tratar este problema en los versículos siguientes. Romanos 10, 3 y 4. Dice Pablo a los romanos, porque ignorando, y este ignorando es que se entiende así, despreciando, pero que ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No quiero tu justicia, Dios, yo puedo tener mi propia justicia. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo. La ley nos lleva a Cristo. Es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Los judíos decían, no quiero la justicia de Dios, porque yo puedo tener mi propia justicia. No quiero la aprobación de Dios, porque yo mismo me apruebo. Despreciaron la justicia. Eso es grave, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Volvamos a Romanos capítulo 4, por favor, mis hermanos. Era un gran problema para los judíos dejar de creer que la ley era un medio directo para relacionarse con Dios. Ellos se jactaban de ser los cuidadores, los poseedores de la ley. Dios nos dio la ley a nosotros por medio de Moisés. Y tiene que ser por algo, decían ellos, más o menos era el argumento. Los judíos sostenían que Abraham fue bendecido por su fidelidad a la ley. En las sinagogas judías en aquel tiempo se enseñaba que Abraham fue bendecido por su fidelidad a la ley. Todos los judíos decían que los hijos de Abraham debían someterse a la ley como lo hizo Abraham. Abraham pudo, ustedes también pueden. Ellos estaban seguros de que la ley fue entregada a ellos por medio de Moisés para que esa ley sea el medio para llegar a Dios. Fíjense qué ceguera espiritual.
porque Dios lo permitió que así fuera, por supuesto. Es la ley el medio para llegar a Dios, dicen ellos. Y la ley vemos que es el medio para llegar a Cristo. Los judíos estaban convencidos que la ley era el medio que los justificaba. Y fíjese y no miraban el tabernáculo, el santuario, sino miraban la ley. Moisés les muestra la condición en la que estaban realmente frente a la ley. Porque Moisés no estaba ciego de la condición. Fíjese lo que dice en Deuteronomio 29:4. Moisés les muestra qué incapaces que somos todos de obedecer la ley. Deuteronomio 29:4. Dice, porque hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojo para ver, ni oído para oír. Es como si Moisés les hubiese dicho, estamos muertos. No nos dio Dios la capacidad. Está hablando de capacidades, ¿no? Porque hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Por eso en la ley todo era una imposición. Siempre yo pongo un ejemplo que usted lo va a tomar bien. Siempre en la ley era una imposición. El diezmo era el impuesto que se tenía que pagar. Y muchos dicen, bueno, ahora estamos en el Nuevo Testamento, no hay que dar nada. No, es por el entendimiento espiritual. Entender que si en la ley Dios le dio un por cuanto más en la gracia. Ya no es por obligación, sino por gratitud a aquel que nos dio todo. Fíjese lo que dice Josué también al respecto. Josué 24:19. Pero estos versículos que los judíos que ya lo estudiaron, seguramente no tuvieron la revelación. Josué 24:19 dice, entonces Josué le dijo al pueblo, no podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Josué le recuerda eso al pueblo. Ustedes no pueden servir al Señor, porque Él es santo y ustedes son pecadores. La ley no te puede acercar a Dios porque la ley es buena y usted es malo. La ley es santa y usted es pecador. La ley es justa y usted es injusto. Necesitamos un Salvador. Josué le dice así, esa era la razón de los sacrificios. Dios estableció en el mismo monte Sinaí, le dio las tablas de la ley, pero también le dio el diseño para el tabernáculo, el santuario. Esa era la razón de los sacrificios de los animales en el santuario. La sangre de otro para cubrir los pecados del pueblo. Ese sacrificio señalaba, apuntaba al sacrificio perfecto, al Cordero de Dios. Nosotros conocemos el cumplimiento. Romanos 4, 1 y 2, fíjese lo que dice el apóstol Pablo por eso. Romanos 4. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué dicen de Abraham? ¿Cómo fue justificado? Ellos estaban convencidos. ¿Vieron cuando uno quiere creer lo que uno quiere creer? Pero no no la verdad, sino uno quiere creer. Uno a veces, si los lunes usted tiene poca ganas de trabajar, piensa que es domingo y cree que es domingo y con ese es lunes. No, pero yo pensaba que era domingo. Bueno, los judíos estaban convencidos que Abraham fue justificado por ser obediente, no por la fe. La obediencia vino después. Siempre hay que tener cuidado porque eso le pasó al apóstol Pablo, ¿no? Entonces desechamos la ley. No, de ninguna manera, la ley no. Hay que entender cuál es el objetivo, el propósito, el fin de la ley. El no entenderlo trae confusión. Y vemos como el caso de Pelagio. Pensaba que si Dios nos ha dado la ley es porque Dios sabe que podemos cumplirla, ¿no? Versículo 13, capítulo 4 de Romanos.
Ahora entendiendo ya cuál es el propósito de la ley, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿De qué promesa? La promesa que marcó un tiempo importante en la historia de la redención. Génesis 12, marque Romanos 4, mis hermanos. Volvemos después a Romanos. Génesis 12, cuando Dios le da la promesa a Abraham, que era Abraham solamente en aquel tiempo, versículo 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos la promesa. Aquí vemos una promesa que se cumplió, podemos decir, en la sombra y en lo verdadero. La promesa de la tierra era el lugar físico en este mundo. Eso era la sombra. La promesa de una nación era Israel. Era una sombra, porque Abraham fue padre de una nación. Todos los judíos y los ismaelitas también descendían de Abraham, su padre. ¿Sí? Fijemos lo terrenal, pero vamos a ver lo espiritual. La promesa de la tierra, sí llegaron. Dice Palestina, esta es la tierra que Dios prometió a Abraham. La nación Israel. Hebreos, vayamos a Hebreos para entender esa promesa, porque es importante que entendamos la promesa que no es por la ley, sino por la fe. Hebreos 11:10, que ya estudiamos Hebreos nosotros el año pasado. Hebreos 11:10 dice, porque está hablando de Abraham, porque Abraham, voy a leer algunos versículos para resumir un poquito. Hebreos 11:10, porque Abraham, yo le puse a Abraham entre paréntesis para no olvidarme que se trata de Abraham, esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham dijo, no es lo que... Mi expectativa, mi esperanza no estaba puesta en nada de esta tierra. Lo que no era la sombra, lo otro era una sombra. Lo verdadero está en Hebreos 11:13. Fíjese lo que dice. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. 15. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esa es la promesa. La nación prometida, Israel, era la sombra, el verdadero pueblo de Dios es la iglesia. Romanos 4:11. Porque también a Abraham se le prometió no solamente una tierra, sino también una nación, un pueblo. Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso. Está hablando de Abraham. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Esa es la nación espiritual, lo verdadero. A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Está diciendo el cumplimiento de la promesa en Génesis 12 de la nación, no el Israel que está acá en este planeta, sino es la iglesia. En Jesucristo están cumplidas esas promesas.
Fíjese lo que dice Pablo en Romanos 9. Hoy más que nunca escucho las hojas de la Biblia y eso es maravilloso. Las hojas de la Biblia. Le aconsejo, si trae su celular, traiga la Biblia. Va a ver qué diferente tener el libro en la mano. No es misticismo. Romanos 9, 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, dice Pablo. Y Pablo estaba rompiendo, el hermano me va a ayudar, concreto como armado, ese duro, hormigón, ese que no, a martillazo no se rompe. ¿Cómo que no? Dice. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham, el que tenga el ADN de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. La promesa. Esa promesa, por eso digo que en la historia de la redención, ese Génesis 12, ya comienza a mostrar más claramente a la iglesia, más claramente a Cristo. Esa promesa que recibió Abraham es cumplida en Jesucristo, es por medio de la fe, no por las obras de la ley. Romanos 4. Por eso dice Pablo a los romanos, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. O sea, para que usted no se lleve la gloria, sino la gloria de Dios, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Para que no solamente esa promesa sea para los que tienen el ADN hebreo, sino aquellos que fuimos predestinados en la eternidad por Dios para creer en el Evangelio de su Hijo, por medio de la fe, no por obras. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dice versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, puesto a la cuenta la justicia de Dios. Fíjese que absolutamente todo el entorno, la circunstancia de Abraham era contrario a la promesa. Todo. Dios le había prometido que iba a ser padre. Él era anciano, no era joven. Y iba a ser un hijo de Sara, la mujer anciana y estéril. Porque era por fe, no era por vista. Y Abraham le creyó a Dios. Y no quedó ahí, porque luego nació Isaac. Y Dios le dijo, sacrifica a tu hijo. No había lógica. Era todo contrario. A veces nosotros queremos que todo nos motive a creer. Ah, Señor, si me da una señal para creer. Dame una señal para creer que mi hijo un día te conocerá. Abraham le creyó en la promesa. Versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido. Escuche esta palabra que está tan poco
asumida por los cristianos, convicción, plenamente convencido de que era también poderoso. ¿Quién? Dios, para hacer todo lo que había prometido. Es como, ¿sabe a qué podemos relacionarlo lo de Abraham? Es cuando nosotros decimos, sola escritura. Todo lo que hay acá es suficiente para todo. Lo que está fuera de esto no me sirve nada para mi vida espiritual, para mi vida de fe y práctica. Abraham dijo, estoy plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Y si alguien le hacía la pregunta a Abraham, ¿y cómo sos Abraham? Yo soy un viejo débil, inconstante, pero Dios es poderoso. 24, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham no creía en Abraham, es el problema nuestro. Abraham estaba convencido en el poder de Dios, le creyó a Dios en la promesa de Dios. Abraham no le creyó a Abraham. No sé si está relacionándolo. Abraham, ninguna de las cosas que él veía, de las circunstancias, de las cosas que le rodeaba, estaba a favor de la promesa. Porque la mirada de Abraham estaba puesta siempre en Dios. La fe, esa fe de la que se habla aquí, mis hermanos, esa fe no es una motivación, no te la da un coach. No es una fe fortaleza mental, no es comprando un libro de motivación. La fe salvadora es exclusiva y viene de parte de Dios y es exclusiva, sí, es exclusiva, porque Dios es exclusivo. A los que Dios eligió para salvación. Esa fe no es para todos. Juan 10:26, busquen el Evangelio de Juan 10:26. Ya me estaban mirando medio raro, fíjese, no lo digo yo, sino lo dijo el Señor. Juan 10:26. Esa fe salvadora es exclusiva para los hijos de Dios, aquellos que fueron elegidos en la eternidad. Juan 10:26. Dice, pero vosotros, esta palabra del mismo Señor Jesucristo, pero vosotros, ustedes no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Esto lo compartí el viernes también. Está diciendo, ustedes no creen, dice el Señor Jesús, porque no son mis ovejas. Nosotros decimos, tenés que creer para ser oveja. No. Si fuera así, entonces sería una acción nuestra. Dios nos predestinó a la eternidad para que seamos su rebaño, sus ovejas, sus elegidos, sus merecedores de misericordia. Y Jesús le dice, ¿por qué cree que lo crucificaron al Señor? Ustedes no creen porque no son mis ovejas, como yo les dije. Mis ovejas oyen mi voz. No creer no quiere decir... No quiere creer, no dice así, sino creer, no cree el que quiere creer. Leo bien mi apunte. A veces pensamos que la fe es una actitud. Tengo que creer. No cree quien quiere creer, sino cree el que puede creer. Y el que puede creer es porque recibió esa capacidad de Dios. No cree quien quiere, sino quien puede. Y el que puede porque recibió la capacidad para creer de parte de Dios. Eso Pablo le dice a los judíos. ¿Saben qué? Cuando Dios justificó a Abraham, Abraham era un incircunciso. Eso que ustedes odian, así era su padre Abraham. ¿Qué? Para que la gloria no se la lleve a Abraham, sino la gloria sea exclusivamente y es exclusivamente de Dios. Versículo 23. Y no solamente con respecto, 4:23 de Romanos, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. No solamente a Abraham le fue contada esa fe, le fue imputada, cargada en la cuenta esa justicia, sino también con respecto a quién, a nosotros. ¿A quién ha de ser contada? Está diciendo, escuchen,
iglesia. Cuando Dios justificó a Abraham, y esto para nosotros quizás no sea tan conflictivo, pero para ellos sí. Ellos tenían una estructura armada, con cemento, concreto, hormigón, y viene Pablo y le pone una dinamita, le explota todo. Dice, no es así, es por la fe. La ley, el pueblo de Israel en toda la historia se pudo acercar a Dios. Por eso Dios le dio un santuario, un altar, animalitos, que tenían que morir en ese altar. Dice, no solamente con respecto a él, Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, o sea, seremos aprobados. Y esto es a los que creemos. Acá Pablo también hubiese sido apedreado en este tiempo. Diciendo, Dios, Cristo no es el Salvador de todos, sino solamente de los que creen. Bueno, entonces yo puedo creer. No, los que creen son porque son sus ovejas ya. Primero fueron apartados, escogidos. Lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, para nuestra justificación. Si usted puede creer que Jesús fue entregado como un cordero para ser crucificado por tus transgresiones, si usted cree que Jesús fue entregado como el Cordero de Dios para ser crucificado quiero mirar a los ojos a todos, por tus transgresiones, por tus pecados, y el Padre, con el poder del Espíritu de Dios, con el poder de su Espíritu, le levantó de entre los muertos, entonces dice la Biblia que usted es la persona más bendecida, más dichosa de este mundo, porque fue elegido por Dios para que sea su hijo. Y eso tiene sus implicaciones. Aquel que recibió esa gracia salvadora, ahora vive para aquel que me salvó. Y Él es el Rey. Y yo no hago lo que yo quiero, sino hago lo que Él me dice. Y los mandamientos no son gravosos, porque el yugo no es pesado, y la carga no es pesada, es ligera. El yugo no es difícil, porque se trata de una relación de amor. Porque Dios nos ha dotado de su Espíritu. Porque la iglesia de Cristo está compuesta por personas que vivimos, escuche bien, no poniendo nuestra confianza en nuestras capacidades. Abraham se vio a él que estaba muerto, como muerto, dice. No importa. Nosotros también. No vivimos poniendo nuestra confianza en nuestras capacidades, ni en nuestras obras. Nuestra confianza no está en nuestras capacidades ni en nuestras obras. Sí sé que hay un juicio de obras, pero esas obras van a mostrar la fe que hemos recibido. Sino nuestra confianza está puesta en nuestro Señor. Porque gracias a la ley que nos mostró que somos totalmente incapaces de tener una relación con Dios. Fuimos totalmente incapaces de buscar a Dios, porque no había ni uno siquiera que busque a Dios. Mis hermanos, y así vivimos nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana en este mundo, siguiendo las pisadas de Abraham. No alguien decir, pero la de Cristo, no, pero acá vamos a usar la aplicación de Abraham. Puesta en la mirada en aquel gran Salvador que tenemos, fortaleciendo nuestra fe, fortaleciéndonos nuestra fe. Y puesta solamente en Cristo, puestos los ojos en Jesús, como dice Hebreos 12, y de esa manera entonces damos la gloria a Dios. Que el Señor, por medio de su Espíritu y de su gracia multiplicada en cada uno, nos dé el entendimiento correcto. Oramos al Señor.